pues lo que se aprobó fue un proyecto de nación. Aquí yo creo que desde el lado de la oposición parecían muy sorprendidos sobre algo que ya sabía el pueblo desde hace ya varias semanas y que dejó muy en claro en las urnas. Se trataba del Plan C, que al parecer muchos compañeras y compañeros que militan del otro lado, pues parecía que desconocían que el Plan C involucraba una reforma al Poder Judicial. Trataron de movilizarse. Al final notamos que ninguno de sus argumentos ponían a la cabeza los 36 millones de votos que pues dio la democracia el pasado 2 de junio. Y pues bueno, ahora tenemos ya que se ha aprobado una parte de un proyecto de nación que es de corte más nacionalista, más el presidente ha decidido llamarlo humanismo mexicano y creo que va muy acorde a los términos en los que se está planteando esta reforma. El encargado de vigilar estos casos de corrupción, estas malas prácticas de nuestros juzgadores, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, en los recientes días yo creo que se ha venido manejando una narrativa muy hegemónica que pues nos dice básicamente que cualquier persona podrá llegar a ser un ministro, magistrado, juez dentro del Poder Judicial y que, bueno, que van a tener una cuota política, que no van a realmente interpretar a la ley, no van a defender la Constitución. Pero creo que es muy importante el punto que justamente menciona la compañera, el Consejo de la Judicatura Federal, que pues no ha dado los resultados y que por si fuera poco es pues dirigido por la misma persona que está al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí hay dos tareas que chocan, tanto las administrativas como las de vigilancia hacia el actuar de los jueces, magistrados y ministros. Y yo creo que aquí es un punto central de la reforma al Poder Judicial porque plantea tanto vigilancia externa, que va a ser el pueblo el que vigile desde que ellos voten, ¿no? Y que no es cosa menor. Sabemos que que dentro de los últimos 6 años el pueblo de México ha venido desarrollando una politización enorme, al punto de que, pues, bueno, ahora somos jóvenes los que discutimos las reformas que pues tienen un impacto en la estructura de nuestro país. Y bueno, eso por un lado, y ahora la vigilancia interna que plantea esta reforma, que es justamente no desaparecer, digamos, al Consejo de la Judicatura Federal, sino que dividir sus tareas, es decir, por un lado, tener un órgano administrativo y por el otro, tener un órgano de vigilancia justamente al actuar de ministros, magistrados y jueces. Vemos que la presidenta Norma Piña se reunió con el líder de la oposición, Alejandro Moreno Cárdenas, siendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y no hubo nadie que la juzgara, precisamente porque pues de esto carece la Suprema Corte, de que no haya vigilancia dentro de esta institución. Y pues bueno, eso es justamente lo que plantea la reforma y lo plantea desde luego también con esta visión hacia la democratización. Bien. Que le da una mayor legitimidad al Poder Judicial. Decía la compañera, no se termina ¿acaso con la votación de ministros, magistrados y jueces se termina la corrupción, se termina, pues sí, el nepotismo dentro de esta institución? Pues la respuesta está justamente en esto, que ya tenemos ahora 2 controles de vigilancia a este instituto, tanto el Pueblo de México como el organismo el Tribunal de Disciplina Judicial que se plantea. Y pues bueno, en estos términos son en los que se da esta reforma, a pesar de todos los mitos que se fueron creando, se aprueba y bueno, justamente también ataca el tema del nepotismo. El propio Consejo de la Judicatura Federal saca un estudio en el que el 49% de los integrantes de este núcleo del Poder
Judicial tienen redes familiares y la más grande de estas es de 65 familiares, o sea, una cosa que... Y bueno, por otra parte está eso que ataca sobre el nepotismo y la otra es la austeridad republicana, un tema demasiado importante en la coyuntura que vivimos actualmente. Bien, ahorita regresamos si quieres con el tema de la austeridad y del presupuesto que tiene el Poder Judicial. Las y los jóvenes que, como ya lo dijeron todos, estuvieron también muy presentes en esta discusión de la reforma judicial. Sí, antes que nada, igual reprobar las manifestaciones violentas. Parecía una escena, aquella parecía una escena del asalto que ocurrió allá en Estados Unidos en 2022, me parece. Y allá ya se tienen a personas sentenciadas, ¿no? Si viviéramos en una dictadura, dice la derecha, ya acá hubieran hasta personas encarceladas. Eso por un lado, y contestando a tu pregunta, hay que tomar en cuenta que venimos de una época neoliberal bastante oscura para nuestro país, que justamente permeó no solamente en la economía, sino que también en la ideología, tanto de la sociedad mexicana como de sus instituciones, ¿no? Una de ellas es el Poder Judicial, que justamente por eso estamos dando la lucha para su transformación, porque resulta que abraza la Suprema Corte, el Poder Judicial abraza los intereses extranjeros. Entonces, eso por una parte, y pues sí, el presidente ha señalado que pues habría que checar los planes de estudio, especialmente de la carrera de Derecho. Yo creo que es un punto bastante importante. Tengo un amigo que hace unos días me platicaba materias que cursaba en Derecho. Yo no estudio Derecho, estudio Ciencias Políticas, pero platicando con aquel amigo me decía que tenía una materia en Derecho de Relaciones Internacionales y que lo que le enseñaban ahí era cómo usar los tenedores, cómo sobornar a las autoridades, y que incluso su proyecto final fue acudir a un restaurante, pagar para entrar a un restaurante costoso y aplicar ahí lo que se les había enseñado. Yo creo que es bastante loco cómo están actualmente los planes de estudio, específicamente de la Facultad de Derecho, y yo creo que esos planes de estudio hicieron efecto hace algunos días cuando estudiantes de Derecho salieron a manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial. El colectivo Axolotl hizo el ejercicio de entrevistar a los estudiantes de Derecho y no habían analizado la reforma al Poder Judicial, pero sí iban marchando con consignas que escuchan en las aulas de clase. Entonces yo creo que ahí sí se está viendo una manipulación total, no solamente en los planes de estudio, también en la ideología de los profesores de las aulas de clase. Y por otra parte, pues también nos organizamos estudiantes, fue movilización estudiantil que hicimos entre compañeros, colectivos, a favor de la reforma al Poder Judicial. Incluso hicimos un posicionamiento y marchamos también a favor de esto. Bien.